Entre experiencias y la imaginación, el ser humano moldea su propio mundo. Y hoy, ustedes y yo estamos aquí para conocer historias que nos cambiarán por completo. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Ale y el día de hoy me encuentro con mi hermana Paola y les vamos a relatar nuestra experiencia viviendo en casa de mis abuelos. Este capítulo se llama Vivimos en una casa embrujada. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, ¿y tú? Bueno, vamos a empezar contándoles que nosotras, desde muy pequeñas, vivimos en casa de mis abuelos. Ellos vivían en un barrio que en Bogotá se llama El Claret. Y en esa casa ocurrieron hechos inexplicables, extraños, Raros. muy raros. Entonces, empecemos. Más o menos esto ocurre, los sucesos más fuertes entre el 2001 y el 2002. Y a partir de ahí la cosa se puso peor. Pero entonces vamos a devolvernos en el tiempo. Mi abuelo y mi abuela materna vivían en esa casa. Ellos la construyeron de ceros. Nosotros teníamos conocimiento de la existencia de 8 hijos. Pero en realidad eran 9. Mi mamá es la menor. Entonces realmente nosotros no conocíamos la existencia de una hija más. ¿Qué pasa? Que el octavo bebé, porque mi mamá es la novena, falleció. Mi abuela tuvo un aborto espontáneo. Y claro, obviamente ellos en su afán de no querer separarse. Sí. Le hicieron un altar. Y encima de eso había una virgencita. Sí, pero hay que aclarar que el ataúd no se llegaba a ver, o sea, estaba como dentro de una caja. Dentro de la pared. Dentro de la pared, y dentro de esa caja estaba el cuerpo de la bebé. Dentro de una cajita, una cajita como tipo ataúd, se podría decir, pequeña. Muy pequeña. Y eso estaba sellado, de hecho, había una ventana que daba hacia la calle. Y encima de eso había una virgencita y le ponían flores, le ponían todo. Y nosotras se nos hacía muy normal porque pues era un adorno más de la casa. Sí, exacto, ya era algo normal que nosotras pues ya decíamos como bueno, no tiene nada de relevante ni nada de extraño. Y a la hora del teja tampoco nos preguntamos nunca qué era lo que había ahí ni nada, o sea, no, sabíamos que se podía abrir. Claro, porque pues a ver, éramos niñas, o sea, tampoco íbamos a decir ahí va a haber un cuerpo. Sí, no, nunca normalmente se hacía uno en un colegio como aquí enterraron sí, no pasaba. Personas. No, o sea, tampoco. Pero siempre había una energía rara, extraña. Pesada. Sí, muy pesada. Y después de que la niña fallece y bueno, todo este rollo, obviamente cada quien se casa, esos 8 hijos vivos se empiezan a casar y mi mamá, nosotras y mi papá nos fuimos a vivir en el primer piso de la casa. Mis abuelos vivían en el segundo. Lo que les decimos, siempre había una energía rara, pero nada así que nos alertara en algún momento o en ese momento nos hiciera vivir experiencias paranormales. No, y siempre queríamos darle como una investigación, pero científica, así como nada fantasmagórica. Y no era tampoco tan pesado en el momento, entonces no había como oportunidad de. Hasta que empiezan realmente a pasar cosas muy raras y es con la muerte de mi abuelo. Cabe aclarar que mi abuelo era un tipo muy querido en su barrio porque él ayudó a construirlo de ceros y no sé, se hizo muy buenos amigos en esa zona. Era una persona que también le gustaba ayudar a las personas. Sí, ayudaba a mucha gente. Y era muy carismático, entonces se hacía coger mucho cariño por las personas. Pero él le dio Alzheimer, entonces obviamente hubo un proceso degenerativo muy grande y él terminó en un estado pues que era casi irreconocible. De hecho, el recuerdo que yo por lo menos tengo de él es ya pues muy una avanzado. persona totalmente acabada. Sí. Y cuando a él se lo llevaron a la clínica, eso fue en el 2001, recuerdo que lo que mi mamá nos cuenta es que la noche en la que él fallece, ella estaba en la casa. Días antes ella estuvo con él en el hospital y en el hospital él como que vuelve en sí a antes de que tuviera la enfermedad y empieza a hablarle a mi mamá común y corriente, pero la ve como una niña, como cuando ella estaba en el colegio. Sí. Entonces él empieza a como intentar darle consejos en su momento, a preguntarle a qué hora se va a ir al colegio y mi mamá queda como un poco perdida, pero él tiene después un momento de lucidez y le empieza a hablar a mi mamá ya viéndola como una mujer adulta. Sí, le pregunta por sus hijos, creo que si no estoy mal, y le pregunta por su vida y le trata de dar incluso consejos. Sí, y ella lo primero que piensa es, ay,
se recuperó, ya está bien, ya va a salir de la clínica. Ella vio como esa luz de esperanza, ¿sí? Como de, bueno, ya, mi papá está bien, va a volver a la casa, todo va a ser muy tranquilo, pero pues la realidad era otra. Él como que al otro día fallece, o ese mismo día en las horas de la noche fallece, pero pasa una cosa súper extraña. Mi mamá estaba con mi abuela en el segundo piso. La verdad, yo no tengo recuerdos de eso, no sé. Yo tampoco tengo recuerdo alguno. Pero lo que nos cuentan es que de la nada empezaron a sentir una sensación rarísima en el cuarto, como si alguien más estuviera ahí con ellas. Estaban solamente ellas dos. Y empezaron a sentir una sensación muy rara. Y de un momento a otro, las luces se empezaron a prender y apagar. Y los perros empezaron a aullar, pero un aullido terrorífico. Y mi mamá sintió como si algo estuviera ahí con ellas, y ella dice que mi abuela tuvo un lapsus en donde como que se perdió, y lo primero que dijo fue: váyase tranquilo, mijo, que yo después voy. Sí, como que después nos encontramos. Sí. Váyase tranquilo. Y mi mamá quedó como en shock. O sea, ella quedó, sin saber qué hacer, y al minuto, cuando terminan de llorar, de aullar los perros, entró una llamada y le comentaron que ya mi abuela había fallecido. Que había fallecido. ¿Se estaba despidiendo? Quizás. Probablemente. No lo sabemos. Pero sí fue un hecho, pues, digamos, un poco... ¿Qué pasó? ¿Ocurrió? Sí, extraño. Y ahí es donde inicia todo. Claramente mi abuela cayó, pues, en una depresión muy fuerte porque ellos tenían una relación... Se amaban demasiado. Sí, se querían demasiado. Y... una vez, recuerdo mucho, fuimos al cementerio a arreglarle la tumba a mi abuelo. Fuimos nosotras dos, mi mamá, mi papá y mi abuela. Mi abuela se sentó en una esquina junto a la lápida porque aquí en Colombia, pues son como bosques, como parques, en donde están las tumbas como tal. Son muy decorativos, no es como los cementerios antiguos que todos son en concreto, que las tumbas están quizás un poco, sino que están dentro de la tierra. Dentro de la tierra. Y mi abuela estaba sentada en una esquina. Sí. ¿Cuándo fue que yo me acuerdo muchísimo que nosotras fuimos al baño con mi mamá? Entonces nosotros no presenciamos ese hecho. No, la verdad no tenemos recuerdo alguno sobre ese hecho, pero sí fue algo raro, algo extravagante. La verdad no sabría cómo expresarlo en palabras, pero fue algo raro. Porque mi abuela estaba sentada y de la nada empezó a sentir como si alguien la estuviera jalando. Y mi papá lo único que dice es que él vio cuando algo la coge del brazo y la tira hacia la tumba, hacia la lápida. Y ella era una persona muy pesada. Entonces, pues mi papá obviamente, y mi papá estaba recién operado del corazón, entonces obviamente el susto fue enorme. Sí, igual también pues hay como una teoría de que las personas que están más cerca de la muerte pues son las que como más sensibles a eso. No sabemos si es real, sí, pero pues pasa, ¿no? Pasa que dicen, no hay un estudio científico que lo diga, no hay algo como lógico o racional que lo diga, pero pues eso está. Y después de eso, mi abuela, ella quedó muy asustada, ella quedó demasiado asustada. De hecho, ahí fue cuando ella se empezó a enfermar, que le empezó a dar como afecciones o problemas cardíacos muy severos, y ella termina hospitalizada. Sí, termina hospitalizada y pues claro, mi mamá preocupada, toda la familia preocupada, nosotras preocupadas, todos, pues porque había sido algo muy de la nada, repentino la muerte de mi abuelo, y ahora ya venía, que nosotros ya estábamos como en pánico, como no, mi abuela no mi hija, mi madre, bueno, lo que sea, no, uno ya está como en esa expectativa de no pasar por lo mismo, ¿no? Sí, y está de hecho muy muy reciente. Y bueno, ya después de eso, ahí mi abuela, cuando estaba hospitalizada, pues muchas veces nos quedamos solas en la casa, y ya de por sí ya se sentía desde la muerte de mi abuelo. Pesada. Claro, y hay que aclarar, en el segundo, o sea, había un hueco entre el primero y segundo piso, como un balcón. Ajá, que se podía ver, o sea, y había algo muy raro, o sea, y había un baño, y entonces hagan de cuenta que el baño estaba al final de ese pasillo. De la casa. Ajá, y uno podía ver ese hueco. Claro. El hueco daba al cuarto de papá Rodolfo. Que era mi abuelo. Ajá. Y claro, nosotros, o sea, yo le tenía mucho miedo. Yo también. Y yo levantaba a mi hermana, o sea, no importaba la hora que fuera, sí, yo tenía que ir con mi hermana al baño porque de verdad sí, era horrible. Y yo era una zona muy oscura. Miedo, mucho pánico. Sí.
Y lo que les digo, de verdad, una zona muy, muy oscura. Nosotros vivíamos en el primer piso, mis abuelos vivían en el segundo y ese balcón arriba solamente tenía tejas. Entonces, cuando caía la noche o el atardecer, era algo horrible, se sentía algo horrible. O sea, yo sentía, no sé si tú también, que había como una persona parada y mirándonos desde el cuarto. Y a veces lo mismo. esa presencia que yo sentía no estaba en el cuarto, sino que se pasaba como al balconcito, sí, a mirar para abajo, y yo era como no, o sea, yo quería salir corriendo. Sí, o sea, yo no podía pasar sola por ahí, o sea, tenía que pasar o con mi hermana o con mis papás o con alguno de mis tíos, pero sola no pasaba. Y nosotras estábamos muy pequeñas, porque de hecho yo estaba como en primero y yo como en jardín. Sí, algo así. Y me acuerdo muchísimo que, bueno, cabe aclarar, ¿no? Pasa algo bien extraño con mi abuela también. Y es que mi abuela cuando va al hospital, ella le empieza a decir un día a mi mamá y como a todos sus hijos como, ay, mire, vinieron anoche unos niños lo más de lindos a leerme la Biblia. Entonces mi mamá quedó como... Niños y en un hospital, así? O sea, claro, hay que aclarar que aquí no permiten la entrada a menores no, de y edad. Yo creo que en ningún lado. No la y permiten. En esas horas, porque de hecho era como a la madrugada, una cosa así. Claro, era ilógico que unos niños estuvieran leyendo una Biblia a esas horas. Sí, entonces ella empieza a decir como no, vinieron anoche unos niños a leerme la Biblia y era un niño y una niña. Entonces ella describe los niños como muy angelicales. Sí, como muy angelicales, vestidos de blanco. Muy linda. Sí, entonces los niños iban y le leían la Biblia todas las noches. A veces venía la niña, a veces venía el niño o a veces venían los dos. Entonces mamá dijo, no mamá, es imposible que vengan niños y masas ahora a leerle la Biblia. Entonces ella igual quedó con la curiosidad porque de verdad mi abuela estaba muy segura, muy confiada en lo que ella estaba diciendo. Y creo que mi mamá llegó, si no estoy mal, a preguntarle a las enfermeras. Sí, ella le preguntó. Venga, esto está pasando. Y las enfermeras, no, eso no, o sea. ¿Cómo se le ocurre? O sea. No, y unos niños menos, o sea. Sí. Y llega la noche. Una noche, mi abuela recibió a los niños. Le estaban leyendo la Biblia, pero ella vio que a su compañera de al lado, en el cuarto del hospital en donde ella estaba, había una figura fea encima de la señora. Y entonces ella intentaba comunicarse con las enfermeras, pero no sé qué pasó ahí, pero nunca pudo comunicarse con las enfermeras. Y la cosa que estaba encima de la señora, que de hecho a la hora del té nunca supimos bien cómo era la forma ni nada. Y ella comentaba que ella se tapaba la cara para no verle la cara tan fea que tenía, que era una cara. Y los niños incluso le decían a los niños que iban a leer la Biblia, le decían no mires. Ajá, no mires. Y le sacaba como, o sea, la cosa que estaba encima de la señora le estaba sacando por la boca algo, como una cosa negra, le sacaba a la señora. Y la señora fallece esa noche. Esa noche. Entonces, obviamente, a los días... Mi abuela quedó muy traumatizada. Sí, ella quedó muy mal. Sí. Y a los días ella murió. Me acuerdo mucho que estábamos en la casa de mi abuela paterna. Sí, pero ella llamó. Yo me acuerdo que ella nos llamó para despedirse. Porque algo ella sabía. O sea, yo creo que de pronto las personas presienten la hora de su muerte. Y nosotros lo vimos con mi abuela por parte de papá. Sí. Y lo vimos con nuestros dos abuelos por parte de mamá. Sí. ¿No? Y ella llama. Lastimosamente, pues mi hermana en esa época era muy envidiosa. Y mi abuela solamente alcanzó a hablar con mi hermana mayor. O sea, en este caso mi hermana Alejandra. A mí me dio mucha rabia con ella, debo decirlo. Pero fue algo que pasó. Ella alcanzó a despedirse y mandarme un mensaje a mí, que en ese tiempo pues mi hermano menor no existía. Que esa será otra historia que contaremos más adelante, pero sí, básicamente se despidió y falleció. En el 2002. Y aquí es donde empieza nuestro verdadero karma, porque ahí sí las cosas en la casa empeoraron muchísimo. Nosotros vivíamos, como les contamos, en el primer piso, pero ese primer piso tenía unos ventanales que daban adentro de la casa. Y en esos ventanales, de verdad, se sentía una sensación horrible. Porque había uno de esos vidriales, uno de esos ventanales, se podía correr y se abría. Y había un hueco entre la ventana y nuestra habitación. Y recuerdo mucho que porque mi hermana y yo dormíamos juntas, que más de una vez, de hecho ya después hablando, sentíamos. Y mi hermana mayor fue muy heroína, porque mi hermana me dejó al lado de la ventana. Claro, siempre inteligente, nunca inteligente. Y yo no podía dormir, a mí me tocaba pasarme, debo aclarar, al cuarto de mis papás, porque esa ventana, yo sentía que en cualquier momento alguien iba a entrar a la mano y me iba a agarrar. Porque se sentía
una sí, sensación aparte rarísima. Cuando cerrábamos, porque teníamos una cortina. Como una cortina, sí. Cuando se cerraba, igual tú sentías que alguien estaba mirándote por esa ventana. Sí, total. Era algo 24/7. horrible, o sea, era A una cualquier vaina- hora del día, ¿no? Sí, ya no era solamente de tarde a noche, sino ya era todo el día. Incluso después, cuando uno subía, estando por la mañana en vacaciones, que subíamos del primer piso a la terraza, que fijo sí o sí teníamos que pasar por el segundo piso, en ese segundo piso se sentía una cosa horrible. Era peor en el segundo piso que en Sí, los otros. claro, total. Pero igual porque sí se ahí vivían esparcía ellos. por los otros pisos. Sí, pero entonces, claro, cuando falleció mi abuela empezaron los sonidos. Y es que todas Sí. las noches, sin falta, todas las noches se escuchaba, Platos se quebraban vidrios, que caminaban. la pero sala arrastraban pies. los pies y las sillas de la sala, que de hecho quedaban encima del cuarto de mis papás y de nuestro cuarto, se escuchaba cómo se movían, cómo se corrían y se escuchaba gente en la reja, porque había una reja del segundo piso al primero y la reja muchas veces sonó. Sí, y recuerdo que mi mamá tenía como un juego, yo creo que para mí era un juego como medio maquiavélico, que Era ya un había juego diabólico. como una figura de palo, ¿sí? Un muñequito que creo de que madera, sí, era como algo de así. madera, sí. Y mi mamá, mi abuela lo tenía, pues En cuando su- estaba en su viva, cuarto. estaba en la sala. Me acuerdo que estaba en la sala. Y en la sala ella lo tenía puesto en un lugar específico. Y no le gustaba que nadie se lo moviera de ese lugar específico. Ok. Mi mamá lo que hacía era que lo corría y se lo ponía en otra parte. Podía ser en un cuarto, podía ser en el cuarto del papito Jorge, Sí. que estaba en otra parte de la casa. Y luego a la mañana ella subía a verificar si el muñeco de palo, bueno, Seguía ahí. seguía ahí, pero no. O sea, Se lo movía. devolvían para donde a Sí. mi abuela O le sea, gustaba que estuviera. Básicamente mi mamá cogía el muñequito y lo cambiaba. De hecho, fue como un momento de tristeza en donde ella sube como a llorar porque ella le dio muy duro la muerte de los papás y ella se llevó el muñequito de palo y como que sin querer lo dejó como que en el cuarto donde dormía mi abuela. Y cuando ella regresa al día siguiente, El muñeco estaba en la estaba- sala en donde mi abuela lo había ponía. cambiado. Exactamente. Había cambiado. Y era algo constante. Pero en ese entonces mi hermana y yo no teníamos niñera ni nada por el estilo. Tuvimos en épocas, pero no era algo seguido. Y recuerdo muchísimo una noche, que de hecho creo que ha sido la peor de mis noches. Recuerdo mucho que mi mamá tuvo que salir con mi hermana a conseguir un disfraz. Y yo me quedé sola, pero ya era de noche y estaba lloviendo como película de terror. Y caían relámpagos y toda la cosa. Se fue la luz y yo estaba sola. O sea, yo estaba como en segundo de primaria. Y me acuerdo muchísimo que cuando se fue la luz, arriba empezaron a sonar las sillas. Y fue tanto el susto que mi mecanismo de protección fue meterme debajo de la cama porque de mis papás, porque de verdad me dio pavor. Y como al rato, antecitos de que ustedes llegaran, volvió la luz. Y yo salí corriendo a abrirles, porque incluso en ese corredor, hacia la puerta de la entrada, era horrible. Ay, no, era una cosa espantosa. Por todas partes era una cosa espantosa. Sí. Que era de lo más bajito a lo más alto que iba Sí. comenzando. Entonces, claro, imagínate, y uno de niño, pues es el triple porque uno pues como adulto tiene como más, uno busca más lógicas, Sí. pero uno como un niño, o sea, uno qué mayor lógica va a tener. Sí, Nada. sí. Y yo me acuerdo, sabe que me acuerdo muchísimo de cuando dormíamos en el cuarto, que ya mi abuela había fallecido, que yo no podía dormir con la espalda hacia el colchón, porque yo sentía, y no sé por qué yo tengo como un leve recuerdo, y no sé, algo dentro de mí, yo siempre decía, una bruja me vino a visitar anoche. Y me chuzaba la espalda por el colchón. Sé que esto suena súper loco, pero yo siempre lo decía. Y hoy en día, digamos, cada vez que recuerdo el episodio, lo primero que se me viene a la mente es yo diciendo, una bruja vino anoche a chuzarme la espalda. Ay, no, qué horrible. No, Sí. yo no podría. O sea, yo le tenía, pues a mí no me pasó eso, pero yo sí sentía que había alguien parado ahí mirando. Sí, nos miraba Entonces lo que yo muchísimo, hacía nos era, observaba. yo decía, chao, no me voy a quedar acá. O sea, me Sí. iba para donde mis papás y me acostaba con ellos. Claro, ellos otra vez. Sí, pues, ellos claro, padecían mucho con eso, ¿no? Sí, claro, y aparte pues ya habíamos comenzado a crecer, las Sí. edades, bla, bla, bla. Y pues ya ellos decían como, bueno, ya ustedes ya están medio grandecitas, ya es hora de comiencen a quedarse en sus camitas, sí, ¿no? Es lo sí, más sí. lógico. Pero nosotras no podíamos porque en esa casa pasaban cosas raras y
incluso llegamos a comentarlo y era como, ay, no, eso es su imaginación. Sí, pero recuerdo que una noche no sonó nada. Que No. fue la noche, es que esto va a sonar. Resulta y acontece que nosotros tenemos un tío. Y este tío tiene muchos hijos. Y una noche, porque él siempre llegaba a la casa, recuerdo, de noche. Sí. Ya muy tarde en la noche. Ya súper tarde en la noche. Y él esa noche llegó a sacar algunas cosas de él porque él tenía como... Él se había divorciado y él tenía ahí como su cuarto con algunas cosas. Y él llegó a sacar algunas cosas de él y recuerdo que él deja la ventana abierta. La ventana en donde estaba la niña. Sí, que bueno, hay que aclarar. Era el santuario que estaba dentro de la pared con una virgen que daba hacia la calle. Y abajo de esa virgen había la ventana de la casa. Uh-huh. Y él deja la ventana abierta, se nos meten los ladrones esa noche. La ropa que Pero de recién verdad, habían comprado. Sí, de mi cumpleaños, porque se fue más o menos como en agosto. Ajá. Y realmente esa noche no se escuchó nada. De hecho, esa noche dormimos muy bien. muy tranquilos. Y tuvo que haber pasado algo. Que los porque no asustó. bajaron. Ni no siquiera bajaron al primer y ni siquiera piso. se llevaron, solo se llevaron la ropa. De La hecho, no ropa. se llevaron nada más, que era ropa que estaba colgada en el tendedero Ni de la siquiera casa. el televisor que estaba en Ni el segundo piso, en donde vivían mis abuelos, ni siquiera se llevaron, ni siquiera el teléfono sí se lo llevaron. Pero el resto no. Pero de hecho, el estaba resto absolutamente no, sí. todo estaba. Y incluso defecaron en la sala. Que Pero no sé, tuvo que haber pasado algo, yo siento, porque, o sea, dejaron todo listo para dejaron sacarlo. todo listo para sacarlo, pero no se lo llevaron. no sacaron todo, o sea, se llevaron como muy pocas cosas, como si les hubiera, yo digo, ¿no? Como si los hubieran asustado. Ajá. Es que sí, tal cual. De hecho, ya después cuando caíamos en lógica y en el momento cuando mi mamá hablaba con sus hermanos, Incluso todos ellos llegaron llegaron a decirlo. a esa conclusión. Ellos Algo llegaron pasó. a decirlo, incluso mis porque papás llegaron a decirlo. Dejaron todo listo para sacarlo, tuvieron tiempo, tuvieron todo, porque nosotros nadie se despertó, No. nadie. Todos estábamos profundamente dormidos, de hecho nunca escuchamos nada y de hecho todas las noches siempre nos levantábamos. Yo de por sí tengo muchos problemas Como para a dormir y siempre medianoche nos levantábamos siempre, o a eso de las 3 de la mañana. Sí, pasaba Solíamos siempre, levantarnos, siempre, pero esa noche no. Y tenemos la teoría de que algo los asustó, porque definitivamente esa Dejar noche... la mitad de la, si no es que Y todas es que las dejaron cosas. todas las cosas, solamente lo que se llevaron fue la Ropa nueva y el teléfono. ropa mojada. Sí, porque mi mamá tenía la costumbre de lavar, cuando compraba las cosas las lavaba para que nosotros las pudiéramos utilizar. Sí, no sé, era una cosa extraña. Y esa noche ellos no alcanzaban solo se llevaron la ropa y salieron. El teléfono. Y todo quedó de verdad listo, las ventanas abiertas. Incluso las tenían guardadas en unas bolsas negras y no recuerdo. Incluso a nosotras no nos habían dejado subir. Sí. Sino fue que hasta que recogieron como la materia fecal que dejaron en la sala. Que quien se dio cuenta fue mi mamá, embarazada de mi hermano. Ajá. Y a mi mamá le dio muy duro. Le dio muy duro porque para ella era muy preciada la casa de sus padres. Y las cosas que todavía estaban, porque a pesar de que ellos ya habían fallecido hace como un año, ella todavía tenía todas sus cosas, porque recuerden, mi abuelo falleció en el 2001, mi abuela en el 2002 y duramos en esa casa como hasta el 2005, más o menos, sí, como hasta el 2000. Sí, como hasta el 2005. O inicios del 2005, recuerdo yo, porque después de eso nosotros ya nos fuimos de ahí. Pero mientras estuvimos viviendo ahí, era un constante estar sintiendo cosas arriba. Era un martirio. Que nos, incluso más de una vez, del segundo piso al primero se escuchaba como si cayeran bolitas. Ah, sí. Y los platos. Y Lo los que más sonaba platos. eran los platos y alguien arrastrando los pies. Los pies. Lo recuerdo mucho, ¿Vimos sí. algo? No, yo no vi nada. Yo no vi nada. no recuerdo si vi nada, pero prefiero no recordarlo. O sea, Ok. así lo quiero dejar así. Yo no vi nada, eso sí yo lo puedo aclarar. Pero sí se sentía. Tampoco sentí que alguien me hubiera tocado en ese momento, como yo sentir que alguien me puso la mano, que se me sentaron en la cama, jamás. No, Jamás lo sentí. tampoco. Pero definitivamente el escuchar los platos, recuerdo incluso una vez que ya nos habíamos acostado a dormir y mi papá también los estaba escuchando. Y mi papá lo primero que nos dijo, vamos a orar. Ajá. Y nos puso a rezar sí. con él porque estábamos muy asustadas. Y yo sé que él también estaba asustado, porque si no... Claro, pero pues él no podía tampoco pasar esa... Sí, porque estábamos muy pequeñas. Ese susto para dos personas pequeñas. Sí. Como que íbamos a empezar a llorar, a gritar. Pero sí me acuerdo que mi papá me pegó a mí una vez un susto horrible, porque cuando mi abuela falleció, lo primero que llega y me dice es que ellos van a venir a visitarnos esta noche. Ay, sí,
yo no entiendo por qué iban a dicen durar eso. 9 noches 9 noches recorriendo, despidiéndose para despedirse de todas las personas. Sí, sí, también lo recuerdo y yo decía como, ¿por qué nos dicen eso? O sea, nosotras éramos muy pequeñas, era como, o sea, ponle ¿Por qué nos lógica, tenía que amigo, decir ¿por qué eso? nos estás diciendo eso? y fue tanto el susto que hasta el día de hoy, a mis 28 años, de verdad me da, cada vez que alguien fallece, lo primero que se me viene a la cabeza son esas palabras. Sí, exacto. De esta noche va a venir a despedirse. ¿Me Claro, hago entender? incluso habíamos conocido personas que le había pasado, incluso fueron y se despidieron, como en el caso de la esposa de John, de uno de nuestros primos. pero ahí la historia cambia mucho, porque de hecho en la historia es un primo que su esposa queda embarazada. Se van a vivir a la casa, pues mientras el bebé nació esa noche, fueron a quedarse a la casa de mi tía. Una de nuestras tías, por parte de mamá. Y la esposa se levanta a medianoche a darle del pecho a la bebé y ella empieza a ver un señor que empieza a mirar por la ventana. Entonces ella lo primero que piensa es como un pervertido está mirándome, porque sí. en el apartamento de ellos afuera los ventanales daban, era un balcón que compartían todos los vecinos, sí, corredor, era como un corredor. Entonces alguien del corredor perfectamente podían mirar hacia las casas sin ningún inconveniente, a los cuartos y todo. Entonces ella intentó taparse con una cobija para que el tipo no la siguiera mirando, y entonces ella dijo, no, le voy a contar a la señora. Pero yo nunca entendí si había algo ahí que la tapara la ventana o no, la ventana estaba ahí sin nada. No, tenía velo pero digamos que era un velo muy transparente, entonces ella alcanzaba a ver perfectamente lo que pasaba afuera y la persona que estuviera afuera alcanzaba a ver perfectamente lo que estaba pasando adentro. Sí, cuando al día siguiente, bueno, ella le cuenta a mi tía y mi tía se entera que se había muerto un vecino, o sea, el familiar del vecino. Un familiar, el papá de la vecina de al lado. Entonces se comenzaron a reír porque comenzaron a decir, ay, vino y se despidió y se equivocó de apartamento. Entonces comenzaban como a tomarlo como en tono de broma. Pero ella se asustó mucho, claro, cuando porque imagínate ver a alguien y es que le digan que está muerto. Pero es que la cuestión fue la siguiente: cuando la vecina se entera que fallece el papá y le cuenta a mi tía Carmen, dice, no, mi papá falleció anoche, y mi tía le cuenta la anécdota, la señora saca una foto, llaman a Dolly, que es la esposa de mi primo, y cuando ella ve el retrato casi se muere ahí, porque era la misma persona que la estuvo viendo anoche. O sea, el muerto sí se equivocó. El fantasma sí se equivocó de apartamento. Claro, todo el mundo lo tomó con ironía y con gracia y todo. En su momento, pero la persona ahí debe estar ella quedó asustadísima. Sí, claro. Pero bueno, digamos que básicamente esa fue nuestra experiencia. La verdad no fue la mejor porque fue casi toda nuestra infancia en esa casa. Pero no fue la peor, porque no nos pasó que nosotros viéramos a alguien o que nos tocaran. Sí, creo que, o sea, solamente se sentían cosas, como que se percibían, o no sabemos cómo se puede llamar eso, pero uno sentía que había alguien al lado o que lo estaban mirando de frente o alguna cosa así. Muchas veces nos dijeron como, no, debe ser, o la teoría que siempre existió debe ser que ellos todavía no se han dado cuenta que están muertos. Sí, siempre pensábamos eso. Sí, y yo lo comparo mucho, ¿sabes con qué? Con lo que nos pasó cuando mi abuela materna falleció, que de hecho yo ya estaba en la universidad, eso fue en el 2016. Mi abuela paterna, perdón. Y recuerdo muchísimo que mi abuela fallece y al día del entierro. Y a los días del entierro, ¿sí? Yo soñé con ella, claro, ese mismo día, porque pues claro, nosotros, o sea, cabe aclarar que nosotras no sabíamos que íbamos a ir al entierro de mi abuela, o sea, ni siquiera sabíamos que mi abuela había muerto, pensamos que todavía mi abuela porque no nos querían decir. Porque no nos quería decir, o sea, el shock nos lo iban a dar ya cuando estábamos al frente del ataúd. Sí, eso se me hizo horrible, la verdad. Pero cuando ya, bueno, nos decidieron decir acá en el apartamento de nosotros, pues ya todo como que cobró sentido. Y pasaron dos hechos que para mí son los más relevantes en esta historia. La primera, cuando, bueno, ya obviamente la enterramos, todo ese rollo, y al otro día fuimos a la casa. Ay, sí, a la casa, y creo que estamos nosotros tres, o sea, con mi tía Marina. Con mi tía Marina estábamos, que es la hermana de mi papá, que es la persona que está hablando ahorita, mi hermana Alejandra, mi hermano menor Nicolás y mi tía también, pues hija de mi abuela paterna. Y ella, bueno, nosotros estábamos sentados en la sala, todos pues obviamente estábamos mis papás habían salido con mi tía Gilma, porque mi tía Marina y mi tía Gilma vivían juntas, o bueno, vivían en ese momento juntas por mi abuela. Y
cuando nosotros entramos, mi abuela siempre era de esas abuelitas que llegaban sus nietos y ya empezaba a cocinar, a prepararles cosas. Y ella le encantaba hacernos chocolate con arepa. Sí. Y ella tenía una manía, y queso, y ella tenía una manía, y es que estas estufas eléctricas, pues tú nomás las giras y ya prenden, pero si tú te quedas como presionándolas, empieza a sonar como... Y eso fue lo que empezó a sonar. A sonar, sí, y era recurrente, entonces claro... Todo el mundo se asustó. Y todo el mundo se quedó como en shock, como que todos nos quedamos mirándonos como, ¿qué está pasando? Creo que si no estoy mal, yo fui la que me levanté a mirar qué No, era lo que estaba pasando. yo me levanté rápido y yo la llamé. Ajá, y yo entré a la cocina. Y no había nada. Y no había nada, lo que entonces yo hice fue... Pero la estufa estaba prendida. no sé cómo se le diga esas cositas para cerrar el gas. El gas, que son como más o menos son de color negro. Sí, yo la cerré y ya dejó de sonar. Pero normalmente... pero sí estaba abierta. Sí estaba abierta, sí, claro, estaba abierta. Lo cual, pues nosotros como quedamos como... Sí, raro. eso está muy raro. A mi tía y mi tía dijo... No, pero mi tía es muy miedosa. Porque claro, mi tía no quiso entrar a la cocina. Ella empezó, no, olvidémoslo. Vengan, tal cosa, pongamos a Cristovisión. Sí. Ya hay que aclarar que mis tías son muy religiosas. Demasiado religiosas. Entonces ellas con esas cosas son como, no. Sí, eso no le pongamos atención, es como no. Y recuerdo después que ustedes se fueron al baño con ella porque ella se estaba arreglando el capul y... Tú te fuiste a hablar con ella y mi hermano se fue a jugar con mi primo, Santiago, que también vive en esa casa. Y me acuerdo muchísimo que yo me quedé sola en la sala cuando el vidrial donde ella guardaba los dulces, porque siempre los tenía dulces, se abrió solo, porque ella siempre nos ofrecía cosas y todos quedamos como, yo me acuerdo que yo los llamé y yo quedé como, no, esto ya está muy raro. Y viene la segunda parte que fue en ese, porque ella fallece en enero del 2016 y en diciembre del 2016 mis tías vinieron a pasar Navidad aquí en nuestra casa. Sí. Y mi mamá le encanta como todo eso, las energías y todo ese rollo y nos hizo hacer un círculo y abrazarnos y hacer una oración. Y cuando estábamos haciendo eso, en la cocina las ollas empezaron a sonar y estábamos preparando ajiaco. De eso me acuerdo. Ajiaco. Y que es una sopa, se puede decir. Un plato típico colombiano. Muy colombiano. Pero comenzaron también a sonar platos, como si se estuvieran cayendo. Las cucharas. Lo primero que hicimos fue, creo que yo fui con mi mamá a revisar. Pero recuerda que mi mamá antes de eso dijo como, no le presten atención. Y todos quedamos como, no, ¿qué es esto? Es horrible. Pero pasó, ¿sí? Y bueno, luego de que terminamos de hacer todo eso, nosotras, yo me dirigí con mi mamá a la cocina porque pensamos que las ollas pues se habían caído, se habían dañado, se habían roto platos o algo. Nada había caído. Todo perfecto, de hecho. O sea, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Sí. Pero sí había algo ahí, o sea, se sentía la energía de mi abuela. Sí, es cierto. Se sentía la esencia de mi abuela en ese momento. Y no era algo, a mí de hecho no me dio miedo. A mí tampoco me dio miedo, o sea, la verdad se sentía algo muy tranquilo, muy familiar. Sí, y creo que como el recuerdo que todavía tengo muy grabado es cuando ella vino días antes de enfermarse, irse al hospital, que ya habían empezado novenas. Ah, sí. Y ella se acostó en la cama de mis papás y todos, nosotros los tres hermanos, mi mamá y nuestros 2 perros, nos quedamos en el cuarto de mis papás con ella. Cabe aclarar que nuestros perros son muy gritones, entonces... Sí. Eso fue para nosotros un acontecimiento como... Porque ellos lo predecían. Sí, ellos se quedaron callados, se sentaron y los 2 se quedaron mirándola. Escuchándola hablar. Y no, de hecho ese día se portaron de maravilla. Cosa extraña que no pasó. Y hay que aclarar que uno de nuestros perros es muy hiperactivo, demasiado hiperactivo, y ese día muy calmado, la otra es muy gritona. Pero más tranquilita. Pero es más tranquila, pero muy gritona. Pero todos estaban súper pasmados. Sí, estaban muy callados. Tranquilos. Y era como si lo hubieran sentido. Porque como una predicción. A los días mi abuela se va al hospital y fallece en enero. Claro, y nosotros hablamos con ella. Yo, no, abuelita, tranquila, usted, eso no es nada. Uno le decía, ¿no? Y recuerdo que ya un día antes de fallecer, que fue el 1 de enero que hablamos con ella, ella dijo, pensé que anoche me iba a morir. Y el 2 fallece a la madrugada. Claro, y hay que aclarar que ella le dijo que, si no estoy mal, a alguna de mis tías, que ella había visto a su mamá, creo, o a su papá, alguno de esos 2. Eso sí no lo sabía. Y que ella sí los había visto, incluso había visto a una señora, a una de las hermanas también, que ya había fallecido y que ella la había visto, pero que ella, le dijo a mi tía Marina, si no estoy mal, dijo a mi tía Marina y ella pues estaba grave. Como... Eso no lo sabía yo. Ella estaba como perpleja, ¿sabes? Como, ¿qué va a pasar? Asombrada, sí. O sea, ella ya, yo creo que ella ya
sabía lo que iba a pasar. Y porque por eso ella nos dijo. Ella se estaba despidiendo de nosotros desde ya hace un tiempo. Sí. Y nosotras, pues la verdad es que nadie quiere creer que alguien va a morir. O sea, creo que alguien sería muy y menos alguien mal que tú corazón. quieres. Claro. Entonces, en ese tiempo, claro, mi abuela veía todo esto y ella no quería decirnos. De hecho, no le dijo a nadie, solamente a mi tía Marina. Y bueno, pasa que fallece. Sí, y bueno, estas son nuestras historias. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos y recuerden que este capítulo se llamó Vivimos en una casa embrujada.